Bueno, y aquí en nuestra señal, alguien que ha advertido sobre esta situación, sobre lo que pasa en muchas zonas de Montevideo, una violencia que nos golpea, aunque a veces no la queramos ver o hasta la pretendamos ocultarla, es Gabriel Pereira. Tenemos a Gaby del otro lado para profundizar sobre esto, para que nos diga qué es lo que entiende él, qué es lo que sabe que está pasando allí en Cerro Norte y bueno, cómo puede seguir esta situación. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Buenas tardes a Crónica todos. de una Bueno, muerte en esto hay, anunciada, ¿no? Lo que está pasando. bueno, sí, hace 30 años yo hice una nota ahí, entré a Cerro Norte, una nota para el Semadío de Búsqueda, y un asistente social me dijo, las próximas generaciones de Cerro Norte van a ser mucho más violentas que las actuales, que ya eran violentas. Entonces vos decías hoy, hay preocupación política. Lo que parece no haber habido es ocupación, ¿no? O sea, haberse ocupado de este tema. Todo esto tiene los ribetes, digamos, de la cobertura de Crónica Roja, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a ir Suárez del hospital? Estaba más regalado en el hospital. O sea, él tiene que salir de ahí y ir a donde la gente que tiene él lo proteja. Por eso se fue. Es obvio que se fue por eso. Digamos, pero cuando pasan estas cosas, lo primero que se dice, como tantas cosas se dicen así a la volada, es, esto es una guerra por territorios, ¿no? Las bandas de los Coros y Beto Suárez están separadas por una calle, 2 cuadras para un lado, cuadras para el otro, 4 cuadras de un barrio. ¿Cuál es el territorio que se están disputando? Tampoco es que se estén disputando el territorio porque ahí se venda mucha droga. La droga la compra la gente con poder adquisitivo, básicamente. No queremos verlo eso, ¿no? Muchos de los que piden mano dura, encierro y esto, no sé cuánto, son consumidores de drogas que son los que hacen funcionar este negocio. Entonces, eso de la guerra por territorios es una mirada simplista. Lo que parece estar pasando, según he podido hablar con gente que está muy metida en este asunto, que estamos viendo acá las consecuencias de algo que también hemos venido repitiendo sin aclarar mucho de qué se trata, que es haber pasado de ser país de tránsito a ser país de acopio. Una cosa es que la cocaína viniera, siguiera, viaje. Y otra cosa es cuando viene y se queda un tiempo acá, por distintas razones. Porque en esos momentos las rutas están complicadas, porque hay que esperar el barco o el avión, en fin. Empieza a ser un lugar donde la cocaína, que viene básicamente de Bolivia, se aguanta acá, se aguanta acá. El otro día, hace un tiempo ya, hablaba con un narcotraficante que fue muy conocido, el guerrero de los Balcanes, integrante de eh, la mafia de los Balcanes, y él me decía que el principal costo que un narcotraficante tiene es el dinero que tiene que gastar desde el momento que compra la droga en origen y la lleva a destino. Eh, Coimas, arreglos, pago a quienes le controlan, le cuidan la mercadería. Y él me decía una cifra que luego la pude chequear con otra gente de investigadores y es la misma cifra, y es que por cada tonelada de cocaína queda $1 millón en cada puerto que pasa. Hemos visto acá que han salido de Uruguay partidas de 5 o 6 toneladas. $6 millones. Cada partida de esas deja $6 millones. Y este parece ser el asunto que más influye en la violencia, por varios lados. Ese $1 millón por tonelada que queda acá se usa para comprar más droga, obvio, para comprar armas de alto poder, porque en la medida que vos te haces cargo de una droga que no es tuya y tenés que controlarla, eh, tenés que estar armado para que la banda rival u otra banda no te robe las drogas. Y ahí empiezan a aparecer las armas de guerra. Además, es un dinero que se desparrama en la economía ilegal e informal de otras maneras. Y uno se pregunta dónde está todo ese dinero, ¿no? Porque así como en algunos delitos decimos que hay mano dura con los duros y con los débiles y manos débiles y los duros, con el tema del lavado de dinero parece haber mano débil con todo el mundo, ¿no? Estamos hablando que estas bandas cuando protegen una tonelada les queda $1 millón, y ese parece ser el núcleo más duro de esta disputa. Demostrarle a quienes traen grandes partidas de cocaína quiénes son los más fuertes, quiénes son los que mejor se la van a cuidar.
no es la venta de drogas en Cerro Norte, lo que están disputando estas dos bandas, Ahora, evidentemente. Y ahí empezamos a ver, ¿perdón? Gaby, ¿sabés Sí, que cuando pasan este tipo de situaciones y se da el escenario como el que estamos viviendo estas últimas semanas, pero en particular estos últimos días, y ni que hablar, dicen todos los reportes de colegas que la noche de ayer fue muy intensa en Cerro Norte con balaceras? A mí siempre me da por pensar en un montón de gente que vive en esa zona y que no tiene nada que ver ni con los Colos, ni con los Suárez, ni con grupos obvio, narcotraficantes. Son laburantes. Laburantes que se ¿sí? levantan todos los días a las 6:30, 7 de la mañana para ir a trabajar a la construcción, para ir al puerto, para ir a hacer changa, para lo que sea. Y vos decís, ¿Sí? son 2 cuadras de un lado, 2 cuadras del otro, 400 metros. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿no se puede hacer nada? O sea, ¿no podemos controlar 400 metros para que los laburantes que viven ahí, que tienen que conciliar el sueño en medio de una lluvia de balas, con balaceras, teniendo que de repente cubrir a sus hijos debajo de una cama para que no le peguen las balas, puedan vivir un poquito más en paz? ¿No se puede hacer nada cuando son 400 metros para controlar? Preguntarle a los que dicen que la guerra al narcotráfico es ganable. Dicen que la guerra al narcotráfico es ganable y como vos decís, no pueden con 400 metros. Esto no es el estado de Tamaulipas, Ciudad de México, no es Medellín, son 4 cuadras de un barrio. Hubo una experiencia en el pasado cuando se demolieron casas en Casaballe y los chingas desaparecieron, nadie oyó hablar nunca más de los chingas, ¿verdad? Eh, lo que pasa que para adoptar algunas medidas que han dado resultados en otros países hay que tener mucho coraje. Vos fijate que yo puedo entender que desde el punto de vista político pueda resultar inconveniente que un ministro del Interior diga que la guerra al narcotráfico está perdida. Lo que es, digamos, a ver, no quiero discutir este tema, porque te pongo un ejemplo. Estados Unidos declara la guerra al narcotráfico en el 71, tenía 200.000 presos, hoy tiene 2 millones. Tenía dos cárteles importantes, hoy tiene 37. Tenía 7.000 muertes por sobredosis, hoy tiene 100.000. El precio de la cocaína bajó, el de la heroína bajó, la calidad de la pureza aumentó, se multiplicaron más drogas, los territorios cultivados aumentaron. O sea, no hay ni un solo dato cuando se han gastado 3 trillones de dólares, se estima, en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, uno puede decir, ¿qué pasa acá? ¿El tráfico es generador de violencia? Bueno, Estados Unidos y Europa son las dos zonas del mundo donde más tráfico hay y donde más consumo hay. Sin embargo, tiene unos 5 homicidios cada 100.000 habitantes, el otro 3. Nosotros tenemos 12. ¿Será el tráfico de drogas el que genera violencia? ¿O será como el Estado actúa? Pero hay otra frase, ¿no? Donde el Estado no está, florece el narcotráfico. No, hermano. El narcotráfico florece donde el Estado está, no en los desiertos, sino en las ciudades. Es fundamental la presencia del Estado para que el narcotráfico florezca. Algunos piensan que el desarrollo nos va a sacar de esto. No, el desarrollo lo que hace es tener más poder adquisitivo para comprar más droga. Por eso Estados Unidos y Europa tienen los mayores niveles de consumo. Ha habido experiencias de distinto tipo. Argentina tiene, pensamos que son más violentos que nosotros, tienen 5 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿A qué apelaron? A algo muy propio de la Argentina, que es la corrupción. Los políticos delegan en la policía la gestión del territorio, la bonaerense reparte territorios, gestiona ese negocio y al que tira un tiro lo arrasa. Entonces bajan los delitos. Europa y Estados Unidos, que son estados potentes, una institucionalidad potente, por un lado, ¿qué hace? Enfrenta este fenómeno en 3 patas. La oferta, los vendedores, la parte criminal, reprimiendo muy fuerte los puertos, los aeropuertos, el lavado de dinero. No andan correteando bandas por la ciudad de los tiros, aunque ahora en Europa la violencia está creciendo. La segunda pata es la demanda, los que consumen. ¿Qué es lo que hacen? Invierten en políticas de rehabilitación, ¿no? En este país ya lo hemos hablado pila de veces, hay carencia mientras se pone mucho énfasis en la represión, hay carencia de clínicas de rehabilitación. Y la tercera pata, que es una mezcla de la oferta y la demanda, es comprender que esto es un negocio, enfrentarlo como una economía ilegal, una economía ilícita. Y allí regulan,
tratando de hacer comprender a los narcotraficantes que la violencia no es buena para ningún negocio. Los tiros se traen con la policía. Acá estamos desmadrados, tenemos un crimen desorganizado. Y lo que no permiten estos estados poderosos, Europa, son dos o tres cosas. Que el narco no se apodere de territorios, que la coima no entre a los partidos políticos y no entre al sistema estatal de los organismos de Contralor, a la justicia. Luego, hay una gestión. Yo le hice una pregunta el otro día, una entrevista al ministro, el futuro ministro, sobre un caso, que son casos reales, ¿no? Y el servicio de inteligencia le dice a la Policía Central, mire, acá hay un narcotraficante pesado, pero es pacífico. El número dos es un loco de la guerra, un psicópata. Si nosotros apresamos al número uno, va a quedar el número dos. El tráfico va a seguir existiendo, pero encima va a haber violencia. Y sin gritarlo a los cuatro vientos, sin anunciarlo, porque basta que un ministro diga la guerra está perdida para que salme el río que se armó, gestionan ese negocio ilegal y por eso tienen niveles de homicidios tan bajos. Eh, Benjamin Lissing, que es un investigador estadounidense, él dice que habla del trilema, que es violencia, tráfico y corrupción. Si uno ataca uno de ellos o dos, el otro se le dispara. Vos atacás el tráfico, la coima sube y la violencia sube. Atacás la violencia, la corrupción aumenta. Él dice que hay que ir por uno, elegir uno de los dos y ver cómo se gestiona ese. Imaginémonos que no hubiese muertos en la periferia. Vamos a hacer ese acto de imaginación. ¿A alguien de verdad le importaría que se vendiera droga? ¿A alguien le importaría? ¿Le importaría a las madres de los jóvenes adictos que son un 20% de los adictos en el mundo son problemáticos? El otro 80% que fogonea este negocio son personas, periodistas, políticos, empresarios, gente funcional. Si no hubiera violencia, ¿la gente hablaría del narcotráfico como hablamos ahora? Y pensamos que es el narcotráfico el que genera violencia. Y algunos investigadores dicen, no es la ausencia del Estado la que genera estas cosas, sino que es la presencia torpe, la presencia sin un enfoque, la presencia sin una, no es la misma política pública que vos aplicás en un asunto que ves luz al final del túnel, a una que aplicás donde la luz al final del túnel no se ve, como es el narcotráfico. No entender el fenómeno como tal, no entender la condición humana. El narcotráfico surge por los prohibicionistas. Antes no había narcotráfico. Cuando la prohibís, surge el narcotráfico. Entonces, me parece que un problema que estamos teniendo no es tanto qué es lo que estamos haciendo, que sí, también, sino que es tratar de comprender el fenómeno, tratar de comprenderlo en todas sus aristas, tratar de comprender por qué pasan las cosas que pasan y no pasan otras. Y quizá, una vez que comprendamos, los fracasos por lo menos van a ser justificables, porque fue en base a un estudio, a una investigación, a datos ciertos, a comparación con otros países. Mientras tanto, me parece que el Estado está allí sin un objetivo muy claro, digamos, ¿no? Vuelvo a insistir, hablar que la guerra a las drogas es ganable y tener que estar lidiando hace 30 años con dos bandas en 4 cuadras, no me hagas un chiste. Gaby, te agradecemos y bueno, vamos a seguir lamentablemente con esta situación. Ya reportan de hace un ratito nada más nuevos enfrentamientos, un menor de 15 años herido. Bueno, lamentablemente. Un factor más, Sí. un factor más, Nico. El Beto Suárez es un producto modélico de las cárceles. Él entra como rapiñero y así se forma como narcotraficante. Esa es una demostración de cómo el Estado fogonea la violencia. Porque en un lugar donde el Estado es monopólico, como las cárceles, allí no solamente se vende droga, no solamente se trafica, sino que se recluta. Y son las cárceles, el ejemplo, yo lo hemos puesto alguna vez como ejemplo, es un ejemplo de cómo querer pasar del problema a la solución en un paso puede ser peor. Poníamos el ejemplo de cómo en las cárceles hay droga. La solución sería, lo ideal sería que no hubiera droga. Si vos querés pasar en un paso y cerrás a cal y canto las cárceles, en una semana tenés un síndrome de abstinencia generalizado que te prende en fuego las cárceles.
la solución fue peor que el problema. Por lo tanto, para pasar del problema a la solución hay que comprender e ir paso a paso, porque esto no se va a solucionar de un día para el otro. Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias, Gabriel.